¿Se han dado cuenta de que los reportes de avistamientos de ovnis o UAPs han cambiado de forma radical? Actualmente la gente está reportando naves de formas muy extrañas, o bolas de luz que se fragmentan, objetos que parecen salir de la nada y desaparecer sin dejar ningún tipo de rastro. Pero los platillos voladores de metal, como los que fotografiaba Billy Mayer, ya no aparecen por ningún lado. Esto se me hace súper raro. ¿Por qué una inteligencia que supuestamente lleva miles de años visitándonos de repente decide cambiar de naves? Es que no tiene ningún sentido. Pero quiero contarles una teoría muy interesante que trata de explicar esto. Esta teoría dice que es posible que las naves que veíamos antes en el cielo eran solo lo que nos dejaban ver los visitantes, para que nuestras mentes pudieran entenderlo. Tal vez apenas estamos empezando a ver los verdaderos no identificados en nuestros cielos. Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy JM. Comenzamos. El fin del metal. Nosotros como humanidad somos una civilización que lleva aproximadamente 200 años desarrollando tecnología avanzada. Apenas 200 años y ya estamos hablando de inteligencia artificial capaz de hacer 1000 cosas imposibles o de interfaces cerebro-computadora con lo que está haciendo el señor Elon Musk. Pero ahora imagínate una civilización con 1 millón de años de ventaja sobre nosotros. ¿De verdad construirían naves de metal para cruzar distancias inconmensurables? ¿De verdad expondrían a sus astronautas a la radiación cósmica, a los micrometeoritos y a las leyes brutales de la física? Puede que sí, nosotros lo hacemos, pero ¿qué no se supone que los visitantes son mucho más avanzados que nosotros? Piénsalo un segundo, es como si nosotros en pleno siglo XXI mandáramos mensajes muy importantes con señales de humo, es que no tiene ningún sentido. Obviamente una civilización inteligente siempre va a hacer uso de sus tecnologías más avanzadas para salir a explorar. Hasta el físico teórico Michio Kaku, famosísimo, lleva años diciendo que una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev podría dominar la energía de galaxias enteras. Imagínate lo que nosotros podríamos lograr con eso. A ese nivel, una nave de metal ya sería como muy obsoleto, ¿no te parece? Pero hay algo mucho más interesante que tiene que ver con nuestro propio avance científico. Fíjate, en 2019, Melvin Bobson, que es un físico de la Universidad de Portsmouth, sacó un paper que puso a la comunidad científica patas para arriba. Su teoría se llama la conjetura de la masa, energía, información. Y este señor dice algo loquísimo, pero que tiene base matemática sólida. Él dice que la información también es una forma de materia y por lo tanto la información tendría masa, es decir, que entonces existe como una entidad física en el universo. Ahora, ¿qué pasaría si una civilización aprendiera a codificarse a sí misma como información pura? Imagínate que evolucionan más allá de los cuerpos biológicos y más allá de las naves físicas. Interesante. Y es interesante porque en lugares como los valles de Utah, las zonas costeras de Noruega, el Cerro del Teposteco aquí en México o la Peña de Bernal, en todos estos lugares donde siempre hay avistamientos, se han llegado a detectar unas extrañísimas emisiones en una frecuencia bien específica, 1.6 GHz. Y esto no es aleatorio, pero para nada. Fíjense bien, la frecuencia de 1.6 GHz es casi la respuesta a por qué ya no vemos naves metálicas. Y es que esto me apasiona porque resulta que esa frecuencia que va entre 1.42 a 1.72 GHz es el rango que el señor Frank Drake dijo que era la frecuencia más lógica para comunicaciones interestelares, precisamente porque el ruido de fondo del universo en esa banda es mínimo. Y aquí viene algo bien interesante. 1.6 GHz es exactamente el rango de frecuencia en que operan muchos implementos médicos modernos, como por ejemplo algunas versiones de marcapasos o también los aparatos de electroestimulación, estos que te dan masajito en los músculos. ¿Podría ser casualidad? Puede ser, pero ¿por qué los visitantes transmitirían precisamente en esa frecuencia? Bueno, pues curiosamente, ¿cuál crees que es el receptor más sofisticado en este planeta para recibir esa señal? El cerebro humano. La patente del silencio. Ahora, déjame te platico de otra tecnología. Hay algo que el gobierno de los Estados Unidos no solamente sabe que existe, sino que además hasta lo patentaron. Investigando, encontré la patente de los Estados Unidos número US 3951134A, que se registró en el año de 1974.
Y miren nada más el nombrecito de la patente. Dice: aparato y método para monitorizar y alterar remotamente las ondas cerebrales. O sea, estamos hablando de una tecnología capaz de hacer que un ser humano escuche sonidos, palabras o voces sin ningún tipo de fuente externa, directamente aquí, en nuestra cabeza. A esta tecnología la llaman la V2K, que significa Voice to Skull, es decir, voz al cráneo. Y la DARPA, que es la Agencia de Defensa de Investigación Avanzada de los Estados Unidos, tiene documentación pública sobre este tema desde hace décadas. Yo sé que les gusta el misterio y posiblemente, bueno, lo más probable es que ya empezaron a ligar todo esto con el famosísimo Neuralink, ¿no es cierto? Bueno, fíjense bien, el ejército de los Estados Unidos desarrolló el efecto Frey, que básicamente es enviar sonidos directo al cerebro sin pasar por el oído. Le pusieron efecto Frey porque un biofísico que se llamaba Alan Frey literalmente descubrió esta tecnología en el 61. El señor era un fregonazo, pero por eso Neuralink se pudo crear alrededor del 2020. No sé si recuerdan que supuestamente le pusieron un chip en el cerebro a un mono, que podía leer sus intenciones en tiempo real y le permitía al chango tener el control de un cursor de computadora. Y luego en 2024 dijeron que ya le habían puesto el chip a un ser humano. Pero es que esto se pone mejor y más interesante. Y ténganme paciencia porque lo voy a ligar todo con la desaparición de los ovnis de metal. Fíjate, en 2023 creo recordar que la Universidad de Texas publicó un sistema que decodificaba el lenguaje del cerebro y que podía reconstruir las palabras que alguien estaba pensando con precisión, casi perfecta. Esto está publicado en la revista Nature Neuroscience, por si lo quieres buscar. ¿Y qué crees? Ni siquiera necesitaban implantes. Solo se ocupaba un escáner externo y un algoritmo súper básico de IA. Estamos hablando de 2023 y ya tenían la tecnología para leer los pensamientos a distancia. Es que aquí a mí ya me da miedo, no sé tú qué opinas. Pero ahora vamos a tratar de unir todas las piezas del rompecabezas, porque por un lado tenemos décadas de tecnología documentada que puede inyectar audio directamente en el sistema nervioso. Por el otro, tenemos tecnología actual que puede leer los pensamientos desde un punto exterior, sin contacto físico. Y aquí es donde la realidad crashea, porque cuando revisas los patrones de los casos de contacto alienígena, en los reportes prácticamente no encuentras aterrizajes de naves. Y te pongo el reto para que tú investigues por ti mismo. Obviamente sí los hay, como el caso de Betty y Barney Hill, pero lo que estamos encontrando más frecuentemente son experiencias muy personales. Por ejemplo, a veces son voces o imágenes proyectadas en la mente, sensaciones físicas sin causa aparente, transmisión de conocimiento telepático, mensajes que el testigo recibe directamente en la mente, etc. Los que investigamos estos temas decimos que es telepatía, pero ¿y qué tal que no es telepatía? ¿Podría ser ciencia que no entendemos todavía? Me acuerdo que el mítico Jacques Vallée llegó a una conclusión que incomodó a muchísima gente. Él decía que el fenómeno OVNI o WAP se comporta como un sistema de control de información que interactúa además directamente con la percepción humana. Y ojo con esto, porque él no estaba diciendo que el fenómeno y la casuística fueran falsos. Lo que estaba tratando de decir es que el mecanismo no era físico, sino informacional. Traducción, era neurológico. Y si una civilización que lleva miles de años de ventaja sobre nosotros desarrolló tecnología que parece telepatía, entonces el nervio óptico y el nervio auditivo ya no serían los límites de nuestros sentidos humanos. El ADN como antena. Hay un tema que la biología lleva años estudiando y que todavía no logramos comprender del todo, y es el ADN no codificante. Fíjate, durante mucho tiempo, y esto está documentado en los libros de texto, los biólogos llamaban a este material de ADN como ADN basura. Y la lógica era que si esta parte de nuestro ADN no codifica proteínas, si no produce ninguna función biológica, entonces tenía que ser un residuo evolutivo, o sea, basura genética acumulada durante millones de años de evolución. Pero hay un problema bien cañón, y es que este ADN basura, entre comillas, representa el 98% de nuestro genoma. 98%. ¿Cómo puede ser basura la mayor parte de nuestro genoma? Es que es un total sin sentido. Es como si Dios nos hubiera puesto un saco de basura dentro de un diseño que es perfecto por todos lados, como es el cuerpo humano. Es que no me cuadra, pero para nada. Bueno, pues en 2012, el consorcio de científicos ENCODE
sacó un artículo en la revista Nature y ¿qué crees? Descubrieron que el ADN no codificante sí que tenía función. Este ADN regula cuándo y cómo se expresan los genes codificantes. O sea, básicamente era como un sistema de control de información genética, pero con una sofisticación que no nos podemos ni imaginar. Y esto, amigos, esto sí ya suena a un diseño divino. Pues déjame darte otro dato que me voló la cabeza. Hay un señor que se llama Piotr Garjayev. Era un físico teórico y biólogo molecular que trabajaba en el Instituto de Biología Cuántica en Rusia. Imagínate nada más. Este tipo publicó una serie de investigaciones en los años 90 que decían que el ADN no codificante funcionaba como una antena biológica capaz de recibir y transmitir información. Este señor Garjayev y su equipo decían que podían usar pulsos con láser para transferir información de un organismo a otro sin contacto físico y que el ADN era el receptor y el transmisor de la información. ¡Boom! ¿Es en serio que se puede hacer esto? Es que si esto es correcto, y no me lo creo por completo, las implicaciones serían astronómicas, porque significa que en cada célula de tu cuerpo traes un transmisor que una civilización más avanzada podría incluso sintonizarte. Pero es que los datos de este temazo no se acaban, porque también está lo que decía Greg Braden. Él decía que el ADN era un sistema de almacenamiento y procesamiento de información de una sofisticación que ni siquiera comprendemos, pero ni de lejos. Y lo conecto con todo lo que te acabo de explicar. Fíjate, si el ADN no codificante funciona como un receptor, y si una entidad que comprende la biología humana pero a la perfección sabe exactamente en qué frecuencia sintonizarte, entonces podrían transmitirlos lo que quisieran, incluso sin venir desde sus planetas. Si nosotros con 200 años de ciencia ya estamos modificando genes y clonando animales, ¿qué podría ser una civilización con 1 millón de años de ventaja? Realidad no humana. Quiero que pienses en todo esto desde otro ángulo, fíjate. Si repasamos los avistamientos de ovnis más documentados de los últimos 20 años, tenemos por ejemplo el caso de los pilotos de la Marina de los Estados Unidos, con los famosísimos videos del Tic Tac, del Gimbal y del Go Fast. Y lo que contaron los pilotos es que estas naves eran objetos sin un sistema de propulsión visible y que invertían su movimiento instantáneamente, apareciendo y desapareciendo del radar, como si jugaran con la realidad, como si existieran y como si no existieran al mismo tiempo. De hecho, hubo un comandante que se llamaba David Fravor. Era un piloto de combate súper experimentado y él dijo que el objeto Tic Tac era como algo que literalmente no pertenecía a nuestro mundo. Pero hay algo que me llama la atención. Estos objetos fueron detectados por radar. Y se supone que los radares no detectan ni hologramas, ni proyecciones, ni nada por el estilo. Los radares detectan masa física, ¿no es cierto? Bueno, aquí viene la complicación porque en 2022 el laboratorio Lincoln del MIT publica un análisis de cómo ciertas configuraciones de plasma pueden producir retornos de radar, como si fueran objetos sólidos. La traducción en cristiano sería que el plasma controlado puede parecer metal para un radar. Ahora vamos un pasito más allá y vamos a sumarle a todo esto la tecnología holográfica actual, porque en 2018 la Universidad de Brigham Young sacó a la luz a través de la revista Nature un sistema capaz de crear imágenes tridimensionales en el aire usando láser. Y en 2023 en Japón y en Corea del Sur se publicaron varios prototipos de hologramas táctiles. Esto me vuela la cabeza muchísimo. Fíjate, son imágenes que en el aire puedes sentir físicamente, porque supuestamente generan campos ultrasónicos en el espacio en donde están proyectando la imagen. En pocas palabras, puedes tocar la ilusión. Pero déjame te explico a qué quiero llegar con todo esto. Porque si unimos la proyección de plasma que genera un retorno de radar con la tecnología de los hologramas táctiles, tendríamos algo que para todos los efectos prácticos sería indistinguible de una nave física. Y aquí está la parte que me parece más rara de toda la ecuación. Porque si puedes hackear el cerebro, si puedes proyectar audio directamente en el sistema nervioso, si puedes modular la percepción visual con el nervio óptico, entonces ya ni siquiera necesitas ni el plasma ni el holograma. En teoría podrías crear la experiencia completa de ver una nave, de escuchar una comunicación y todo directamente dentro del cerebro del testigo, sin absolutamente nada externo y desde luego sin venir físicamente a nuestro planeta. Pero todavía no acabo. Ahí te va un dato interesantísimo.
El neurólogo Michael Persinger trabajó varias décadas estudiando las experiencias religiosas inducidas. Yo no conocía ese tema y está fuerte. Se me hace que vamos a hacer un programa de esto. Bueno, este señor y su equipo tenían un curiosísimo objeto que le llamaban el casco de Dios, que era un dispositivo que bombardeaba el lóbulo temporal con campos magnéticos y supuestamente inducía experiencias paranormales. ¿Te imaginas? Sentías que estabas frente a un ser o que estabas entrando en comunicación con entidades. Sentías que recibías revelaciones y se supone que no eran alucinaciones, sino experiencias específicas y coherentes. Pero no se utilizaban ni fármacos ni plantas raras para lograr el efecto, solamente con campos electromagnéticos y ciertas frecuencias. Y se dice que las personas que experimentaron todo esto te aseguraban que no estaban alucinando. Decían que de verdad creían que algo real les estaba hablando. Imagínate, si una entidad con conocimiento suficiente de neurología quisiera hacerte ver, escuchar y sentir cualquier cosa, por ejemplo, una nave, un ser, un mensaje, no necesitaría construir nada. Solo tendría que saber cómo sintonizar la frecuencia correcta y apuntar directamente hacia tu cráneo. Y cuando digo una entidad, no solo me refiero a extraterrestres y a seres interdimensionales. También podrían ser gobiernos de aquí, de la Tierra. ¿Habías pensado en eso? La soberanía de tu mente. Toda esta teoría no niega la existencia de los ovnis. Lo que trata de explicar es que los seres humanos cada vez comprendemos mejor cómo funciona lo que llamamos realidad. Lo tétrico es que si existe la posibilidad de que razas más avanzadas pudieran hacernos ver, sentir o experimentar lo que ellos quisieran, daría un poquito de miedo. Pero hay algo más tétrico, y es que el propio ser humano ya es capaz de hacer todo esto. Como siempre, el ser humano con más tecnología manipulando al ser humano con menos tecnología. Lo hemos visto en toda nuestra historia. Si hay naciones con esta tecnología, la de cosas que nos podrían colar. Está el proyecto Blue Beam. Ver a un falso santo bajar de los cielos. Hacer que pensemos, no sé, en preferencias específicas de compra. Hacernos sentir que deberíamos ser dóciles y obedientes. O sea, las aplicaciones son infinitas. Lo voy a dejar hasta aquí porque el tema es súper complejo, pero por favor, no se queden con esta información ni me crean. Los datos están disponibles, las patentes están publicadas, investiguen y siempre fórmense su propio criterio. Que nadie les diga qué pensar. Yo soy JM y esto ha sido JM Misterios. Nos vemos la siguiente semana y te leo en los comentarios. Hasta pronto. Un abrazo. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.